Luego de varias idas y venidas y de haber escuchado y leído en estos últimos días una serie de críticas, algunas muy bien fundamentadas sobre el aeropuerto de Chinchero, el gobierno decidió seguir adelante y aceptar una adenda. Esto es muy importante y podría convertirse en una investigación el día de mañana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski además fue al lugar de la obra y a sus críticos les dijo que se callen la boca. Pues aquí no nos callamos. El reportaje es de David Gómez Fernández. Y nosotros trabajamos contra la marea que está en contra el viento que está en contra las influencias que están en contra, pero persistimos. Con estas palabras, el presidente de la República anunció el viernes la firma de la cuestionada adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, una modificación que carga el financiamiento de esta obra sobre las espaldas del Estado. Un proyecto que el pueblo cusqueño espera desde hace 4 décadas y que fue licitado en el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala y que tuvo como ganador de la Buena Pro al consorcio Kunturhuasi, que ofreció construir el aeropuerto por menor cantidad de dinero en comparación a sus competidores. El Estado, al momento del concurso, como dije al principio, era quien me pedía menos para hacer el aeropuerto. Y el Estado estaba dispuesto a pagar 457 millones de dólares para hacer el terminal, para que alguien le haga el terminal. Y nosotros pedimos 265 millones, 200 millones de dólares menos que lo que el Estado estaba dispuesto a pagar. El contrato firmado en julio del 2014 establece que de los 528 millones de dólares que cuesta la obra, el concesionario deberá invertir 265 millones durante los primeros 5 años. Recién a partir del 6º año, cuando la obra ya esté terminada, el Estado deberá pagarle durante 15 años el monto invertido. En julio del 2016, Kunturhuasi presentó su cierre financiero proponiendo que el Estado le pague durante los 15 años pactados, además de los 265 millones invertidos, 589 millones de dólares solo por concepto de intereses. Este es el origen de la controversia. Todo lo que comprende el proyecto de manera integral llega a la suma de 528 millones de dólares. O sea, ¿cómo vamos a aceptar un interés que nos lleve a un pago de 589 millones en los próximos 15 años? Eso nosotros no lo hemos aceptado y eso es lo que hemos rechazado. La tasa de interés propuesta por Kunturhuasi ascendía a nada menos que 22%. ¿Cómo era posible que este consorcio pudiera aplicarle un interés tan alto al Estado? Pues resulta que en el contrato de concesión hay un vacío con respecto a ese punto. Y aún así, pese a que Contraloría advirtió de este grave error en su momento, el gobierno pasado firmó el contrato. Para aterrizar la idea, es como si usted o yo solicitáramos un préstamo bancario y aceptáramos el dinero sin saber cuánto nos va a cobrar el banco por concepto de intereses. Eso fue lo que hizo el gobierno pasado. ¿Por ignorancia o por corrupción? Ignorancia, difícil. Que pro inversión sea ignorante cuando firma muchos contratos, cuando tiene gente experta de muchos años que solamente se dedica a eso. Un poco raro. Corrupción es lo más probable. Para la empresa, que el interés no hubiese sido fijado en el contrato no representaba ningún problema, pues se le permitía proponer el interés que se le antojara. Eso tendrían que preguntárselo a Proinversión o a la institución como tal, por qué tomaron o no tomaron la recomendación de Contraloría al momento de haber hecho el contrato. Pero ustedes también advirtieron que había ese detalle en el contrato que no estaba 100% claro. No, para nosotros, como te dije un minuto atrás, sí estaba claro porque el financiamiento se tenía que proponer a condiciones de mercado y ser aceptado por el Estado. No era una imposición del concesionario. Tomamos la decisión... Entonces, cuando Kunturhuasi propuso el interés de 589 millones de dólares 2 años después de la firma del contrato, el gobierno actual le dijo que no estaba dispuesto a pagar una suma que le parecía, por decirlo menos, exagerada. Una opción era invocar la caducidad del contrato, pero también en ese punto existía un vacío. Tal es la ambigüedad del contrato que solamente podríamos dar la caducidad de manera unilateral nosotros, porque el concesionario no incumplió el contrato, porque no había un plazo en el contrato que le ponga límite para un cierre financiero que sea aceptado por el Estado a través del Ministerio de Transporte. Entonces tenía todo favorable en el contrato el concesionario, la empresa privada. Es decir, pon
el interés que tú creas conveniente en el plazo que tú creas conveniente. Entonces se inició un periodo de negociación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el consorcio Cunturhuasi. La Contraloría de la República recomendó renegociar la tasa de interés hasta llegar a un monto razonable que no perjudique los intereses del Estado. Cuando el consorcio hace esta propuesta de los 589 millones, ¿por qué no entraron a negociar la tasa de interés, que era el origen de todo el problema? Al nosotros proponer una alternativa, nos salía 120 millones menos de interés, ya no 589 millones, sino 469, pero igual nos parecía alto. Y cuando planteamos, tampoco era aceptado por el concesionario. Entonces el gobierno planteó una adenda al contrato que cambia completamente la forma de financiamiento de la obra. Según este nuevo esquema, el Estado va a pagarle los 265 millones de dólares a Cunturhuasi durante los 5 años que dura la obra, y ya no a partir del 6º año. La idea es, de esa manera, evitar el pago de intereses. Incluso el presidente Kuczynski dio un mensaje a la nación explicando en una pizarra cómo esta nueva estructura de financiamiento le permitiría un ahorro significativo al Estado. Ahora hemos encontrado una solución. El proyecto cuesta lo mismo, pero el movimiento de tierras va a estar a cargo de la parte pública, público-privado. Y nos hemos ahorrado 590 millones de dólares de intereses. Es equivocado lo que ha dicho el señor presidente, con todo respeto, porque esos 589 millones nunca estuvieron en el contrato. Esos 589 millones eran la propuesta de Cunturhuasi para que se firmara la adenda que llevara al cierre financiero. Es un ahorro sobre la base de una propuesta, es decir, es un ahorro ficticio, porque no estábamos comprometidos a ese pago. Nosotros, como Estado, ponemos el movimiento de tierras y 265 millones para la construcción del aeropuerto. ¿De dónde va a salir ese dinero? Es fondos de Tesoro Público. ¿Del presupuesto? Del presupuesto de Tesoro Público. Y eso estaba desde el contrato y nosotros lo mantenemos. Pero el contrato se iba a pagar después de 5 años, ¿no? Sí, pero ¿de dónde? De Tesoro Público. O sea, la plata que se va a meter a Chinchero no viene del aire. Esa plata significa menos escuelas, menos caminos, menos hospitales. En el esquema original no ibas a poner un sol hasta que el aeropuerto estuviera funcionando, ¿no es cierto? Entonces, decir que hay un ahorro acá de 589 no solamente es incorrecto, acá el Estado está perdiendo claramente, porque va a tener que poner plata más plata en estos 5 años de la que hubiera puesto en el esquema original. Con esta nueva adenda que acaba de ser aprobada, lo que el Estado va a hacer es pagar por el movimiento de tierras previo a las obras, entregarle un adelanto de 40 millones de dólares a Cunturhuasi y pagarle durante los próximos 5 años los 265 millones de dólares que ellos debían conseguir en el sistema financiero. ¿Para quién es el negocio? La propuesta del Ejecutivo es: yo te financio, ya no te prestes, yo te voy a dar la plata a medida que tú vayas avanzando el aeropuerto, yo te doy la plata, lo cual cambia de manera fundamental la naturaleza del contrato, porque el contrato era: yo te comienzo a pagar una vez que termines el aeropuerto. Cuando ya esté listo, ahí te empieza a devolver lo que has invertido. Una estructura de pagos que ha despertado suspicacias, pues ha trascendido que Cunturhuasi presentaría falta de liquidez y su socio peruano, Andino Investment Holding, ha tenido problemas económicos recientemente para pagar sus deudas. Hay varios informes que sugieren que Cunturhuasi tiene algunos problemas en su calificación crediticia, es decir, que no tiene las espaldas financieras que quizás tenía en 2014 o que otras empresas pueden tener. Eso le arregla todos los problemas que pueda tener Cunturhuasi, porque ya no tiene que preocuparse de cómo va a conseguir el dinero para el proyecto, porque el Estado se lo va a dar, ¿no? Y le va a mantener la concesión durante 40 años. Sin embargo, el gerente general de Cunturhuasi asegura que el consorcio siempre tuvo el respaldo financiero para construir el aeropuerto de Chinchero. Andino es una compañía que tiene más de 500 millones de dólares en activos. Hasta el día de hoy ha venido asumiendo sus obligaciones y responsabilidades para con Cunturhuasi para poder sacar adelante el proyecto. No olvidemos también que Corporación América, que es el otro accionista, tiene más de 53 aeropuertos operando en el mundo. Por otro lado, se ha cuestionado también que Jimena Zavala, hermana del presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, sea la gerente de asuntos corporativos de Andino Investment Holding.
El miércoles, en conferencia de prensa, el premier Zabala afirmó que no ha tenido ninguna participación en el tema del aeropuerto de Chinchero. Y esta inhibición que he venido practicando desde el 28 de julio de este año tiene que ver con que una de mis hermanas trabaja en una empresa vinculada al consorcio Andino Investment hace más de 6 años. Por eso yo decidí desde el principio no participar y de hecho no he participado en ninguna decisión que tenga que ver con este contrato. La hermana del primer ministro tiene un cargo gerencial en una de las empresas que conforman el consorcio. ¿Ella ha participado de alguna manera, ha tenido algún acercamiento con el Ejecutivo para ver este tema? Se hablan no de solamente de una persona que podría haber generado presión, sino de varios. Yo he escuchado, y casi todas damas, ¿no? Con absolutamente nadie he conversado yo para ver este tema. El beneficio económico para Kunturhuasi es innegable, pues además de que ahora el Estado le desembolsará todo el dinero mucho antes de lo estipulado en el contrato original, el consorcio administrará el aeropuerto durante los próximos 40 años. Pero el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, asegura que no era necesario reducir los años de la concesión como muchos habían sugerido, porque la empresa está obligada a pagarle al Estado durante esos años toda la ganancia que exceda su costo operativo. Si le están pagando la empresa antes de lo estipulado en el contrato original, ¿por qué mantener los 40 años de concesión? Si actualmente el aeropuerto tiene 2,5 millones de pasajeros, el Velasco Astete, en el Cusco, y si va a elevar a 4, a 6, a 8 millones de pasajeros, quiere decir que todo ese adicional de pasajeros va a ir hacia los bolsillos del concesionario. No, solamente va el costo operativo. En la propuesta, y así está establecido, ese costo adicional va íntegro al Estado. Este contrato... El esquema planteado por el propio gobierno evita pagar los intereses de la deuda adelantando los pagos. Un hecho que ha despertado suspicacias, pues la finalidad de hacer la obra mediante una alianza público-privada es precisamente que la empresa se encargue de conseguir dicho financiamiento y que el Estado le devuelva lo invertido en cómodas cuotas. Si lo vamos a hacer como obra pública, ¿para qué necesitamos concesionario? O sea, ¿cuál es la lógica, no? O sea, si tú vas a hacer tu casa y ahora tú mismo vas a poner la plata para el constructor, ¿para qué se la vas a dar en usufructo por 10 años? Mejor te la quedas, ¿no? Y después, si quieres, la concesiones, ese es otro asunto. Si el Estado va a financiar la obra desde el comienzo, ¿por qué mantener la figura de la asociación público-privada y no volverla una obra pública desde un inicio? Para hacer una obra pública tendríamos que caducar el contrato. Caducar el contrato significa, por la experiencia que ya se tiene, ir a un juicio internacional que te puede llevar 2 a 3 años. Tendríamos que empezar ahora de cero. Hay que hacer un proceso y esto desfasaría el inicio de las obras de Chinchero de 2 a 4 años. Y como hemos visto en el estudio de factibilidad, eso generaría, por no hacer la obra, una pérdida social de 53 millones al año. Por otro lado, algunos han señalado que el lugar donde se va a construir el aeropuerto no sería el más idóneo. Esto debido a su altitud, 500 metros más alto que el aeropuerto Velasco Astete. Y a esto se suma el hecho de que está rodeado de cerros, lo que dificultaría que aeronaves de grandes dimensiones puedan maniobrar con seguridad, por ejemplo, en el caso de una emergencia. Si no me sube el tren de aterrizaje, por ejemplo, tengo que regresar. Si tengo fuego eléctrico, tengo que aterrizar. Si tengo humo, cualquier falla grave, tengo que regresar y aterrizar, porque no voy a poder continuar el vuelo. Y si tengo que regresar y aterrizar en una emergencia, en situación de emergencia, necesito comodidad, necesito seguridad, necesito estar libre de obstáculos. No puedo estar evadiendo cerros. El avión, cuando está en emergencia, cuando perdió un motor, cuando tiene el tren abajo, en cualquier emergencia de ellas, no rinde toda su performance, su capacidad, su potencia, no le va a permitir elevarse lo suficiente para sobrevolar esos cerros cercanos. Una crítica que el presidente de la República respondió así. Todos esos loquitos que dicen que de aquí no se va a despegar, que no habrá facilidades, que se tomen una pastilla. Pese a la opinión en contra de Ocitrán y la renuncia de su presidenta Patricia Benavente, el gobierno decidió firmar una adenda sobre la que recaen múltiples cuestionamientos, pues según los entendidos, favorecen más al consorcio que ganó la licitación que al Estado peruano. Pero el Ejecutivo parece haber tomado la decisión de no escuchar a quienes no le den la razón. A los criticones les decimos, cállense la boca, déjennos trabajar.
No se puede negar que esta es una obra esperada por el Cusco desde hace 40 años y que el gobierno actual ha decidido concretar contra viento y marea, quizás con la finalidad de mostrar que están cumpliendo su promesa y han comenzado a destrabar las grandes obras paralizadas, aunque se corran el riesgo de que el Cusco y el país terminen pagando las consecuencias. Ahí está la tierra bendita que nos da el alimento y hoy nos recibe en Chinchero para el inicio de la construcción de este aeropuerto. Ahí está la pala, la tierra. Bueno, y los reclamos en torno a esta polémica adenda son legítimos. El presidente no puede decirnos cállense la boca. Loquitos. No, loquito después. Las preocupaciones que hay respecto de la seguridad del aeropuerto también son fundamentados. No puede decirnos, los loquitos, tómense una pastilla. Mientras a las radios en Colombia les otorga largas declaraciones y les da explicaciones respecto de los problemas que tiene aquí en el Perú, aquí a la prensa peruana nos dice solamente cállense la boca y tómense una pastilla. No parece lo más apropiado. Regresamos.